América Latina, Europa. Oye, estamos formados. Vamos, venga chicos. Fréquence Paris pluriel, Bien, listos para empezar la edición correspondiente a este domingo FTP, la radio del 12 pueblo. de marzo. 106.3, 106.3. 10 de la mañana con 5 minutos, transmitiendo desde París. Vamos rápidamente con su programa en la emisión Américas, que por supuesto le proporciona música, entrevistas, reportajes. Vamos ya enseguida con la crónica de Juanito Guanabacoa. Muy buenos días. Muy buenos días, Osler, en esta mañana primaveral que ya se nos adelanta en París, soleado y esperando a los demás compañeros del equipo para hacer esta emisión. Y bueno, vamos a dar la crónica de esta semana correspondiente al domingo 12 de marzo. He traído un tema de interés para los mexicanos que habitamos y hispanoparlantes que habitamos en los primeros mundos, en los países a donde hemos venido a hacer la vida. Con respecto a la intervención de una dama del Colegio de México, toda vez que el día 8 se conmemoró el Día de la Mujer, el mal llamado Día de la Mujer, de la lucha de la liberación de las mujeres. Y bueno, vamos a hablar de lo que es las mediciones de pobreza, que ya estamos acostumbrados de alguna manera a pensar en la información de los contrasentidos de la prensa y los grupos de interés cuando se habla de niveles de pobreza. Yo creo que es importante conocer cómo es que somos medidos o mesurados, no de mesura prudencia, sino de mesura la escala, por los niveles de pobreza. En México tenemos la primera contradicción, podría yo decirlo así, porque tenemos un Coneval, que es un Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza del Desarrollo Social, que contradice lo que muchos otros estudios académicos han dicho, que somos poco más de 79 millones de seres en la pobreza en mi país. Pues bien, una medición con perspectiva unidimensional en la cual se utilizan el criterio del ingreso como aproximación del bienestar económico de la población, y esto tiene una aceptación en el orden mundial. También tenemos una Ley General de Desarrollo Social, un secretario de Desarrollo Social a partir de septiembre del 2016, que es Luis Enrique Miranda Nava. Y con respecto a lo que les he dicho, les voy a presentar la intervención de una diputada, además de profesora del Colegio de México, en que, interpela al señor secretario con esto de los niveles de pobreza. Y bueno, vamos a escuchar esta interpelación a la diputada y profesora Araceli Damián, que interpela, como he dicho ya, a Luis Enrique Miranda Nava, y después haremos una breve conclusión. Haya usted preguntado si yo tenía experiencia en los temas de pobreza, porque usted es nuevo en el tema. Yo tengo más de 20 años como académica trabajando en el tema. Y además gané uno de los distritos con más pobreza en la Ciudad de México, en Iztapalapa, con el voto de la gente. Y soy diputada de todos los mexicanos, no nada más de los que votaron por mi partido. Quiero además decirle que sí se tiene que poner a estudiar, porque no tiene claros los conceptos. Lo que usted llama pobreza alimentaria no es pobreza alimentaria. Usted habla de 7 millones u 11 millones de personas con pobreza alimentaria, y esos ni siquiera son los que reconoce como tal el Coneval. Alrededor de 25 millones de personas tienen un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza del bienestar mínimo, que significa que si gastaran el 100% de su ingreso en alimentos, no alcanzarían a comprar la canasta normativa y tendrían además que consumirlos crudos,
con las manos en el suelo, desnudos, porque no tendrían nada más, ni un peso más para comprar, nada más. Esos son los pobres alimentarios que el Coneval está identificando. Todos los pobres identificados por Coneval, multidimensionales, los 55 millones, tienen algún grado de pobreza alimentaria o padecen hambre, todos. No nada más esos 7 u 11 millones. Y estamos hablando de una cifra real de pobres en este país de 79 millones de personas, porque el Coneval se vio en la forzosa necesidad de no reconocer a todos los que padecen violación de sus derechos humanos como pobres, sino que les exigió doble rasero para ser pobres, es decir, como si uno tuviera que pecar 2 veces para ser pecador. Tiene que tener un ingreso bajo, pero además tener alguna carencia en sus necesidades, en sus indicadores de privación. Por eso es que solamente reconoce a 55 millones cuando en realidad son 79. Es mentira que se hayan afiliado 7 millones de personas al IMSS. Si quiere le paso un documento elaborado por el propio instituto, porque yo le pregunté al respecto, y sucede que hay 6 millones de estudiantes contados ahí, de los cuales no fueron afiliados en este sexenio, sino que en los últimos meses les dieron nuevos folios para que supieran que tienen IMSS. No se está trabajando en la reducción de la pobreza, sino en la credencialización de los pobres. Por eso es que es tan importante esta cartillita que les dice cuánto vale cada cosa que les dan, porque lo que quieren es que la siguiente encuesta de ingresos y gastos de los hogares, los pobres puedan leer ahí cuánto reciben del gobierno y que les bajen sus indicadores. Además, por eso también están tan preocupados por darles certificados a los de primaria y secundaria, porque ahí les va a bajar su indicador de educación, aunque no hayamos mejorado la educación en este país, como todos lo sabemos. Además, el Coneval reconoce derechos sociales de cuarta. No sé si usted considere que la seguridad social en este país se puede llamar así con un programa como adultos mayores, en donde le dan 580 pesos, cuando en los programas del IMSS o el ISSSTE el promedio son 6,000 pesos al mes. Y están considerados cubiertos por el Coneval, ya sea que tengan el 65 y más, o si tienen el IMSS o el ISSSTE, les da lo mismo. 70 millones de mexicanos no tienen seguridad social en este país. No se eso lo considere un derecho humano. Así estaría usted cubierto, según el Coneval. No sería pobre educativo si solamente contara con primaria, porque usted nació antes de 1982. Y para los que nacieron después de 1982, nada más necesitan secundaria, para que entonces no sean contados como pobres. En la encuesta que el mismo Coneval hizo a adultos mayores, les preguntó qué nivel educativo requerían para no ser pobres, y el 85% de los adultos en México dijo preparatoria o más. Se reconocen 18 millones de pobres educativos, pero que en realidad son 78 millones si consideráramos preparatoria, y que los niños estudiaran en el grado que les corresponde. Para Coneval, un joven de 26 años con secundaria tiene la misma satisfacción que una persona de esa edad con maestría, así como una persona de 15 años que asiste al primer año de primaria tiene la misma satisfacción que un joven que asiste a tercer año de secundaria.
Bueno, como vemos aquí, la interpelación arroja datos como que en el estudio de 2008 a 2012, por ejemplo, no consideró el Ceneval el indicador del combustible que es necesario para que la gente haga sus alimentos. Pues bien, la respuesta del señor secretario de Desarrollo Social a esta interpelación de Araceli Damián fue la siguiente: me falta estudiar, desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted. Bueno, pues esto es cómo se reacciona ante la evidencia de una información que ya se viene trabajando desde mucho tiempo atrás sobre los niveles de bienestar en el país. Y bueno, esto, digo, fue también publicado en la ley oficial que data del año 2010, donde deben de considerarse para la medición de los pobres como en los niveles internacionales el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a la alimentación y el grado de coherencia o de cohesión social. Bueno, la información que se genera en estos estudios del Ceneval proviene del Instituto Nacional de Geografía e Estadística y se hace a nivel de los estados cada 2 años y a nivel de país cada 5 años. Como digo coloquialmente, o lo que es lo mismo, cuando estamos hablando de desarrollo social en mi país, estamos desfasados en una temporalidad por lo menos de 5 años. Y esto, bueno, nos pone de principio en un atraso, porque si los indicadores que tenemos confiables y actuales tienen ya un lustro, como diríamos en México, echémonos ese trompo a la uña. Bueno, con esto termino la crónica de el domingo 12 de marzo y continuaremos con la programación en Radio Frecuencia París Pluriel.net y Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Gracias.